Senadoras y senadores, como es de su conocimiento, el 18 de marzo conmemoramos la expropiación petrolera realizada en 1938 por el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, quien expidió el decreto para la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que controlaban la industria y convertirlo en propiedad de las y los mexicanos. Con este acto, el Estado mexicano tomó el control total de la producción y comercialización del petróleo en nuestro territorio, permitiendo que el gobierno federal aproveche todos los beneficios provenientes de este recurso natural a favor de la población mexicana. En este sentido, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse al aniversario de la expropiación petrolera. Las intervenciones serán en orden creciente y por un tiempo máximo de 5 minutos cada una. En consecuencia, vamos a iniciar las participaciones de los grupos parlamentarios, iniciando con la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno del Movimiento Ciudadano. Hasta por 5 minutos. Muy buenos días, compañeras, compañeros senadores. Bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que nos acompañan el día de hoy aquí en este Senado de la República. Un gusto recibirles en esta mañana. Sin duda, el 18 de marzo es una fecha importante para todos los mexicanos y estoy convencida que es de las primeras fechas, de las más importantes, que cuando vamos a la primaria se encargan nuestros profesores de dejarnos muy presentes a todas las niñas y todos los niños en este país, porque representa un acto importante de nacionalismo, un acto importante de compromiso con nuestra patria, al hablar de la expropiación petrolera. El general Lázaro Cárdenas del Río, como todos sabemos, expidió este decreto de expropiación petrolera para poder hacerse de este importante, de este vital material para el desarrollo, para el avance de nuestro país. No podemos olvidar esta fecha, pero también nos es muy importante reconocer que este compromiso, que este objetivo no se ha alcanzado en su totalidad, porque la idea en ese momento sí era apropiarse, sí era hacerse de la explotación de tal vital recurso. Sin embargo, el objetivo, por supuesto, va más allá. Hoy, a 87 años después de esta publicación, de esta determinación, seguimos debatiendo cuál es el mejor modelo energético para nuestro país. Nos parece que es importante que podamos tomar definiciones de fondo que nos garanticen no solamente el tomar decisiones favorables para nuestro país, sino sobre todo garantizar la sustentabilidad de la explotación de tan importantes recursos en nuestro país. Nosotros reconocemos también que la deuda está vigente con los trabajadores de tan importante sector. Es importante reconocer que hay que hacerle justicia
a los trabajadores, particularmente los que se dedican a participar en tan importante sector, y reconocer también esta como una asignatura pendiente. El día de ayer, como todos sabemos, se publicaron ya las leyes secundarias que recientemente discutimos y atendimos aquí en este Senado, y ahora nos corresponde trabajar para que éstas se hagan realidad, se hagan efectivas en favor de nuestro país. Sin duda, desde Movimiento Ciudadano vamos a seguir apoyando, vamos a seguir impulsando todos estos cambios, todas estas reformas, sobre todo con el objetivo de garantizar la justicia intergeneracional. Nos interesa mucho que todo lo que se haga, se decida, se trabaje en este momento, esté pensando, esté garantizando el futuro de todas nuestras actuales y nuestras próximas generaciones. Así que, compañeras y compañeros, solamente la convocatoria y aprovechar este espacio para convocarles para que no solamente trabajemos para forjar en nuestra niñez un compromiso con nuestra patria a favor de la explotación de nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, sino también en favor de comprometerse a trabajar para las próximas generaciones en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Aprovechamos para informarle a esta asamblea que tenemos la visita de un grupo de jóvenes provenientes de la Alcaldía Tlalpan, quienes acuden por invitación de la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Casa del Federalismo. Continuamos con la participación de la senadora Lisette Sánchez García del Partido del Trabajo. Gracias, Presidenta. Nos reunimos hoy para recordar uno de los momentos más trascendentales en la historia de nuestro país, la expropiación petrolera de 1938. Aquel 18 de marzo, el general Lázaro Cárdenas del Río tomó una decisión que cambió el rumbo de México, al reivindicar la soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales. Con este acto de justicia se puso fin a la expropiación, a la explotación de nuestra riqueza petrolera por parte de empresas extranjeras que por décadas obtuvieron grandes beneficios mientras negaban mejores condiciones salariales y laborales a los trabajadores mexicanos. La expropiación no solo fue un acto de valentía política, sino una estrategia para el desarrollo económico de la nación. Se estableció que el Estado tendría el control total de la producción y comercialización del petróleo, permitiendo a México financiar su crecimiento y desarrollo. Así nació Petróleos Mexicanos, Pemex, una empresa que se convirtió en el pilar de la economía nacional. Sin embargo, durante décadas, los intereses privados y las políticas neoliberales intentaron debilitar nuestra soberanía energética. Desde 1982 y en especial a partir de 1988, se impuso un modelo que buscó privatizar el petróleo y desmantelar Pemex. Las administraciones de entonces vendieron empresas públicas, desviaron recursos y endeudaron a la nación. Se aprobaron reformas que beneficiaron a corporaciones extranjeras, permitiéndoles explotar nuestros recursos sin aportar al bienestar del pueblo mexicano. La reforma energética de 2013 fue el punto culminante de este proceso de despojo. Se prometió crecimiento y generación de empleo, pero lo que realmente ocurrió fue la entrega de bloques petroleros a privados sin beneficios tangibles para México. La producción nacional cayó, las refinerías fueron abandonadas y nuestra dependencia energética aumentó. Pero en 2018, el pueblo de México decidió recuperar su destino. Con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se inició la recuperación de Pemex y la defensa de nuestra soberanía energética.
se detuvo la privatización, se redujo la deuda de la empresa, se incrementó la producción y se rehabilitaron refinerías. Además, se invirtió en la construcción de la refinería de Dos Bocas y se adquirió la refinería Deer Park con el objetivo de dejar de depender del extranjero y garantizar el abasto de combustibles a precios justos para el pueblo de México. Hoy, con la reforma constitucional del 2024, hemos dado un paso definitivo en la recuperación de nuestro sector energético. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad han sido reafirmadas como empresas públicas del Estado, asegurando que la riqueza energética del país beneficie a todas y todos los mexicanos y no solo a unos cuantos. La mejor manera de honrar el legado del general Lázaro Cárdenas es consolidar este camino. La soberanía energética no es solo un principio de justicia, sino una herramienta fundamental para garantizar el desarrollo y bienestar de nuestra nación. Debemos seguir fortaleciendo Pemex, invirtiendo en su modernización y asegurando que siga siendo el motor de nuestra economía. Las senadoras y senadores del Partido del Trabajo estamos ciertos en que el petróleo es y seguirá siendo de las y los mexicanos. Por ello, seguiremos defendiendo nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios recursos. ¡Que viva el general Lázaro Cárdenas! ¡Que viva Pemex! ¡Que viva México! Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. Les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la Universidad de León, plantel Celaya, quienes acuden por invitación de la senadora Virginia Marie Magaña Fonseca. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Continúa la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidenta 338, un acto de soberanía encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas que permitió que los recursos energéticos de la nación estuvieran al servicio del pueblo mexicano. Fue una decisión visionaria, desarrolladora y adelantada a su época, que sentó las bases para el crecimiento industrial y económico del país. Sin embargo, así como en su momento se pensó en el desarrollo y el bienestar de las generaciones futuras, hoy tenemos el reto de replantear el rumbo de nuestra política energética. El mundo enfrenta una crisis climática que nos obliga a actuar con la misma determinación y valentía que se tuvo en 1938, pero ahora con una visión sustentable. La transición energética no es solo una opción, sino una necesidad. México tiene el potencial para ser líder en energías renovables: el sol, el viento, el agua, los biocombustibles como el etanol, pueden ser la base de una nueva era de independencia energética, generando empleo, inversión, bienestar, sin comprometer al medio ambiente. La conmemoración de la expropiación petrolera debe servirnos no solo para recordar el pasado, sino para preguntarnos: hoy honramos la soberanía energética que nos dejaron, pero debemos ampliarla con una nueva visión de soberanía ambiental. Ese es el verdadero homenaje que podemos rendir a nuestra historia. Es momento de mirar hacia adelante con visión de altura. Saludos a los petroleros de Tamaulipas y de México. Muchas gracias. Gracias, senadora. Continúa la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Partido Revolucionario Institucional.
Con su permiso, Presidenta. Ayer conmemoramos un acontecimiento trascendental en la historia de México, la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Un acto de determinación y soberanía nacional guiado por la visión y el liderazgo del mejor presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, que consolidó el derecho del pueblo mexicano sobre sus recursos naturales. Ese día, México dio un paso firme hacia su independencia energética, recuperando para el pueblo los recursos que las empresas extranjeras explotaban sin miramiento alguno. Fue un verdadero momento de unidad nacional, de desarrollo tecnológico e industrial, un paso decisivo para la consolidación de la soberanía de nuestro país. La expropiación petrolera no solo significó la recuperación de un recurso estratégico, sino también marcó el inicio de un periodo en el que el Estado asumió la responsabilidad de gestionar sus propios hidrocarburos en beneficio de la gente. Fue una muestra de dignidad nacional y de la capacidad de los mexicanos para administrar su riqueza con un modelo que permitió la creación de empleos, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de nuestra economía. Durante décadas, Pemex fue un pilar de crecimiento nacional, generando recursos que impulsaron la educación, la salud y la modernización del país. Sin embargo, la falta de visión, la corrupción y el mal manejo financiero han llevado a la empresa a un estado de deterioro alarmante. Lo que en su momento fue símbolo de progreso, hoy se encuentra al borde del colapso, víctima de decisiones políticas, ideológicas, erróneas y de la incapacidad de un gobierno que prometió rescatarla, pero solo ha profundizado su crisis. Sin embargo, 87 años después, lo que debería ser una celebración de avances y logros se convierte en una llamada de atención. Pemex, el emblema de nuestra independencia energética, enfrenta un escenario alarmante, una crisis que amenaza con borrar los frutos del esfuerzo de generaciones. Y la realidad es contundente. Morena y sus aliados han abandonado, han hecho que esta crisis se agrave con una gestión ineficaz, decisiones equivocadas y una absoluta falta de planeación para el futuro de nuestra industria petrolera. Los indicadores hablan por sí solos. En el aspecto operativo, la producción de petróleo se encuentra en 1.484 millones de barriles diarios, el nivel más bajo en 46 años. La producción de gas es de apenas 4.573 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más bajo en 21 años. La producción de gasolina ha caído a 290,000 barriles diarios, lo que representa solo el 41% del consumo nacional, es decir, el 60% de la gasolina que usamos en México es traída de otros países. En el aspecto financiero, Pemex tiene una deuda financiera de 97,632 millones de dólares, lo que convierte en la empresa más endeudada del mundo. Su deuda con proveedores asciende a 506,153 millones de pesos, estrangulando a muchas empresas nacionales. Su patrimonio es de 1,839,883 millones de pesos, lo que significa que la empresa se encuentra en quiebra técnica. Pero hay un dato más alarmante, el huachicol fiscal. Hoy Pemex produce menos gasolina de la que se pierde por el robo de combustible. Mientras la producción es de 290,000 barriles diarios, el huachicol fiscal representa 300,000 barriles diarios, es decir, se pierde más gasolina de la que se produce. Frente a esta realidad, el gobierno federal insiste en una política de simulación y discursos triunfalistas, sin asumir la responsabilidad de su fracaso. Se nos dijo que rescatarían Pemex, que fortalecerían la soberanía energética, pero hoy lo que vemos es una empresa al borde del colapso, con refinerías que no producen, con sobrecostos multimillonarios en proyectos inviables y con una dependencia de importaciones que pone en riesgo la seguridad energética de México. La refinería Dos Bocas es un claro ejemplo de la falta de planeación y transparencia, el uso de recursos públicos, lo que inició con una estimación de costo de aproximadamente 211,000 millones de pesos, terminó disparándose hasta 398,000 millones, casi el doble de lo presupuestado. A pesar de esta millonaria inversión, refina 0 barriles.
No podemos permitir que el legado de la expropiación petrolera se convierta en un recuerdo lejano mientras se destruye el futuro de nuestra industria energética. Sin embargo, en esta ocasión fueron más allá con la reforma que hicieron recientemente. Le están otorgando mayor poder a los privados en detrimento de la soberanía energética. Necesitamos una estrategia real, sustentada. Senadora, por favor. Concluyo, Presidenta. Necesitamos una estrategia real sustentada en el conocimiento técnico, en la innovación y en la responsabilidad fiscal. No podemos seguir apostando por el despilfarro y la improvisación. Reitero, ¿dónde está la gasolina de 10 pesos que tanto prometió? Ya se fue, esto fue una simulación, su precio está cerca de 30 pesos por litro. Es momento de recuperar la grandeza de Pemex. La historia nos ha enseñado que los recursos nacionales deben protegerse y gestionarse con responsabilidad. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, quienes acuden por invitación de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, quienes nos visitan en el contexto del aniversario de la expropiación petrolera. Sean bienvenidas y bienvenidos a este Senado de la República. Continuamos con la intervención del senador Francisco Javier Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Señora Presidenta, adelante. Senadoras y senadores, el 87 aniversario de la expropiación petrolera efectuada por el señor presidente Lázaro Cárdenas es, sin duda, un momento propicio para reflexionar sobre la soberanía energética en nuestro país. Si definimos la soberanía energética como la capacidad de un país de satisfacer adecuadamente las necesidades energéticas de su población bajo una administración eficiente, ordenada y sustentable de sus recursos, podemos señalar que a casi 90 años de esta conmemoración podemos concluir que aún estamos lejos de alcanzarla a plenitud. En el caso de los combustibles automotrices, todavía no somos capaces de ser autosuficientes en la producción nacional de gasolinas, teniendo que comprar en el extranjero más de la mitad de lo que consumimos. Por si fuera poco, en lugar de que los precios de combustibles sean más baratos para los ciudadanos, las empresas y el campo mexicano, y así se conviertan estos en insumos que no afecten los bolsillos de las familias ni eleven los costos de las negociaciones, aún estamos a merced de los gasolinazos. En el caso del abasto de energía eléctrica, somos dependientes de la importación de gas natural proveniente de los Estados Unidos. No tenemos aún la capacidad propia de almacenar el gas natural de larga duración, lo que nos hace vulnerables a que en algunos cortes en el flujo en los gasoductos tengamos apagones afectando a las familias y a las empresas, como ya ha sucedido en el año 2021. Muchas mexicanas y mexicanos nos preguntamos por qué, teniendo una riqueza natural tan grande en nuestro país, no podemos tener fuentes de energía abundantes y a bajo costo. Una parte importante de la respuesta a esa pregunta está en la definición de soberanía energética que apuntamos al inicio. Nos referimos a que debe de existir una administración eficiente, ordenada, sustentable de los recursos. Pero desafortunadamente para todos nosotros, en los últimos años, el pésimo manejo de las empresas públicas del Estado nos deja cada vez más lejos del objetivo de ser soberanos. Petróleos Mexicanos es el caso más alarmante y emblemático. La capacidad productiva de Pemex va en picada
ya que en el 2024 únicamente produjo 1.485.000 barriles todos los días del crudo, registrando su menor nivel en los últimos 45 años. Pemex arrojó pérdidas históricas durante el sexenio pasado, con una pérdida neta acumulada por la empresa pública de 1.664.000 millones de pesos. Para darnos una sola idea de lo que representa esa cantidad, es el monto de lo que va a gastar en 2025 el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar una de las inversiones fallidas del sexenio pasado, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que todavía después de varios años de haber sido inaugurada varias veces, no produce el volumen de gasolinas que nos prometieron, además de que el proyecto duplicó su costo, aunado a graves señalamientos de casos de corrupción y afectaciones al medio ambiente. Ante las dificultades financieras de Pemex, el gobierno de la República tuvo que salir a su rescate. El reto es incomparable a todas y a todos los mexicanos en los beneficios que se derivan de la tarea a realizar. Pero esa soberanía no solo debe existir frente al exterior, una auténtica soberanía implica que actuar también frente a los grupos de poder que existen, que se quieren imponer a las autoridades legalmente establecidas y con facultades derivadas de la Constitución. Ningún grupo de poder, y mucho menos grupo del crimen organizado, deben amenazar a las autoridades, atemorizar a los ciudadanos o imponer condiciones de libertad, tránsito o propiedad a los mexicanos. Hoy la realidad alcanzó al gobierno de Morena. Hoy hace crisis la política fallida de abrazos y no balazos, miles y miles de homicidios dolosos, Concluya, miles y senador, miles por favor. de homicidios y desapariciones. Morena, fiel a su carroñera forma de gobernar y echarle la culpa a otros, por eso no podemos aceptar que se pretenda culpar al gobierno de Jalisco por el tema de Teuchitlán. Esta es responsabilidad del gobierno federal. Senador, por favor. Ahorita termino, presidenta. Todas y todos tenemos que trabajar por la soberanía energética, pero sobre todo por la soberanía nacional. Muchas gracias. Gracias. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de mujeres de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC, quienes acuden por invitación de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, que las está acompañando allá arriba. Sean bienvenidas a la Casa del Federalismo. Muchas gracias. Gracias por visitarnos. Hoy estamos muy visitados en el Senado de la República. Qué bueno que vienen a saludarnos. Continúa la senadora Reina Celeste Asensio Ortega de Morena, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Honorable Asamblea, pueblo de México. El espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía con el propio esfuerzo de los mexicanos y mexicanas, declaró con determinación el general Lázaro Cárdenas del Río en un mensaje solemne a la nación la noche del 18 de marzo de 1938, fecha en la que conmemoramos un capítulo trascendental en la historia de nuestra nación, la expropiación petrolera, y este acto, liderado por el general Lázaro Cárdenas del Río, marcó un hito en la defensa de nuestra soberanía y definió el rumbo de México como un país capaz de tomar las riendas de su destino. En aquel entonces, la industria petrolera estaba en manos de compañías extranjeras que explotaban nuestros recursos naturales y mantenían condiciones laborales injustas para los trabajadores mexicanos. Ante esta situación,
el presidente Cárdenas, con valentía y visión, decretó la expropiación de los bienes de estas empresas, basándose en el artículo 27 constitucional. Este acto devolvió al pueblo de México el control sobre sus recursos naturales y dio origen a Petróleos Mexicanos, una empresa que se convirtió en un símbolo de nuestra identidad y orgullo nacional. La expropiación petrolera fue posible gracias al apoyo del pueblo mexicano, que respondió con una solidaridad sin precedentes. Familias de todas las regiones del país y de todas las clases sociales donaron dinero, joyas, gallinas, sueldos y bienes para pagar la deuda derivada de la expropiación. Fue tal el respaldo y anhelo de un México libre que hubo niñas y niños que se sumaron a este importante hecho, quebrando sus alcancías de cochinitos y entregando sus ahorros para sumar al pago de la deuda. Hoy, sus hijos y nietos seguramente seguirán relatando con orgullo este importante hecho. Este esfuerzo colectivo es un recordatorio de que, con la unidad, somos capaces de superar cualquier desafío. Hoy, al reflexionar sobre este legado, es inevitable establecer el paralelismo con la reciente reforma en materia de soberanía eléctrica impulsada por la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En 1938, la expropiación petrolera liderada por Lázaro Cárdenas fue una respuesta directa a las tensiones con las empresas extranjeras que explotaban los recursos mexicanos. Este acto marcó un hito histórico para nacionalizar la industria petrolera y crear Pemex como una empresa estatal. Por otro lado, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca revertir las reformas energéticas de 2013, que permitieron mayor participación privada en el sector. Su enfoque incluye la promulgación de leyes que fortalecen a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado, eliminando su carácter de empresas productivas y dándoles preponderancia en la producción de petróleo y electricidad. Además, introduce conceptos como justicia energética y regula la intervención privada para garantizar que los beneficios se destinen al desarrollo social. Ambos momentos reflejan un compromiso con la soberanía energética, pero mientras la expropiación petrolera fue un acto de ruptura con intereses extranjeros, la iniciativa actual busca corregir políticas públicas internas recientes y adaptarse a un contexto global más complejo. A las compañeras y compañeros de mi derecha, vean las mañaneras e infórmense con datos oficiales. Pemex iba a desaparecer por el PRIAN. Hoy la Cuarta Transformación lo está recuperando. En esta fecha rendimos homenaje a los trabajadores petroleros, a la ciudadanía mexicana que hizo posible esta expropiación y al presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien además nació en Michoacán, fue gobernador del mismo y posteriormente se convirtió en el presidente de nuestra República. Un michoacano que nos llena de orgullo y que con su ejemplo nos inspira a seguir luchando por un México justo, libre, soberano y próspero. Sea pues este hecho histórico para recordarnos que hoy más que nunca México debe estar unido, porque como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y qué mejor ejemplo que la expropiación petrolera para ver representada la unidad del gobierno con el pueblo. Sí a la coordinación, pero nunca más un México subordinado. Y hoy, después de 87 años, estamos las mexicanas y mexicanos respaldando a nuestra lideresa nacional. Seguimos en pie de lucha por nuestros abuelos y padres, cuidando de nuestros recursos naturales. ¡Viva México y viva Lázaro Cárdenas del Río!